Especialista en Derecho Internacional y Constitucional, participó o asesoró en algún espacio de su tiempo a la elaboración de textos definitivos en la Constitución de Montecristi y justo en la Comisión de Redacción, y por eso lo hemos invitado, entre otras cosas, abogado. Mucho se está discutiendo en estos días respecto del papel que debe tener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue creado para que mediante procesos de selección rigurosos, transparentes, ya saliera del entorno de la égida del Congreso la designación, el nombramiento, la elección de autoridades. Hoy la tendencia apunta a que ya no sea el Consejo y están hablando de que es necesaria una reforma, una asamblea constituyente, una enmienda. ¿Cuál es el camino? Si eso, más allá de que ya analizaremos si está bien o si está mal, pero ¿cuál sería el camino si alguien quiere formalmente cambiar lo que está en la Constitución? Si forma parte de la estructura del Estado, debería hacerse a través de una asamblea constituyente. Es el único real mecanismo que existe. Yo lo que siento es que aquí se ha tomado muy poco en serio una institución, tanto desde su formulación hasta en su crítica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se la formuló cuando se la creó esta institución, se la creó con un propósito claro, que fue quitarle a la Asamblea Nacional ciertas facultades de designación de autoridades. Esa era la molestia que había. Y hay que recordar el contexto, porque si no uno piensa que estas cosas operan en el vacío y alguien se le ocurrió un día y las pone. No, la gente estaba hastiada en esa época Congreso Nacional, no Asamblea Nacional, que tenía un 3% de credibilidad. Imagínense eso, una institución que supuestamente es elegida por nosotros para representarnos, que la gente que la eligió piensa, la gran mayoría, que no cumple el propósito para el cual se le designó. El 97% de los ecuatorianos desconfiaba de esa institución. Los indicadores de confianza institucional en el Ecuador eran tan asombrosamente raros que, de acuerdo con Latinobarómetro, el ecuatoriano promedio pensaba que la democracia podía existir sin partidos políticos y sin Congreso Nacional. Eso no tiene ningún sentido, es absurdo, pero esa era la creencia del ecuatoriano, porque simplemente no estaba motivado por una pensamiento ideológico, sino por un fastidio profundo. Y ahí es donde enraiza esta institución de la que estamos conversando. Esta institución surge para desmontar algo que en ese momento se veía como algo desastroso. El Congreso Nacional demorándose en elegir al defensor del pueblo. Ustedes recordarán que estuvo como 1.300 días sin elegirse ese funcionario. No sé si ustedes se acuerdan. Un montón de autoridades, incluso algunas que se eligieron y que tenían muy buen predicamento durante mucho tiempo, las eligieron a través de esos mecanismos. El Contralor Polit surgió de precisamente de esas prácticas congresiles de la época. Entonces quiero decir que eso que estaba muy desacreditado es lo que se pone en entredicho con esta institución. Y luego tenemos que plantearnos la pregunta de por qué esta institución tampoco ha cumplido el propósito para el cual se la creó. No cumplió el propósito. Sí, yo creo que claramente no lo es. ¿En qué momento se desnaturalizó la esencia de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿En qué momento pierde la brújula y el rumbo para también desacreditarse y que la gente tampoco confíe en ella? Yo creo que el diagnóstico más certero no es tanto echarle la culpa a qué políticos fallaron. Yo creo que como sociedad civil nosotros hemos sido muy débiles de ejercer la presión adecuada sobre la designación. Yo creo que los mecanismos que se han dado implican una apertura mayor que la que había antes, y eso es algo que habría que recuperar. Si un cambio institucional se hace, aunque fracase, creo que pueden quedar algunas lecciones incluso de por qué fracasó y aprovecharlo. ¿Y cuáles son esas lecciones? Para mí, el hecho de fortalecer la transparencia en la selección y la participación para el escrutinio de las personas que se postulan es clave. Pero eso requiere una sociedad civil mucho más fuerte que la débil sociedad civil que tenemos, que tiene herramientas pero que no las utiliza. Ahora, la solución... Tenemos las herramientas para construir una casa, pero no decidimos hacerla, no sirve de nada. Abogado, la solución entonces, el problema no es posiblemente entonces la institución como tal, el Consejo de Participación Ciudadana, porque si hubiéramos tenido posiblemente las personas adecuadas, si el proceso hubiera sido absolutamente transparente, si no hubiera dejado sombra de duda, era ideal. Mire, yo he sido siempre de la línea de que el Congreso, yo fui parte del Congreso, no debía elegir autoridades, que eso no podía ser un producto, la elección de un contralor, de la suma y resta de votos a cambio de tal o cual puesto. Eso no puede ser. Está bien, pero sí hay que reconocer, abogado, Javier, que el Consejo tampoco llenó las expectativas de la gente. Bueno, ¿cuál es la salida?
Es que la salida no creo que pase por el diseño de distintas instituciones a gusto de un arquitecto de este nuevo orden jurídico. Quitarle funciones tampoco al Consejo y devolvérselas a la Asamblea. Yo creo que en la medida en que haya más participación popular será mejor el escenario de elección de autoridades. Creo que ese debería ser el principio rector. Lo más cerca de la democracia directa que podamos estar a través de las tecnologías que tenemos ahora. Creo que salir del modelo del Congreso Nacional nos obliga a pensar estos otros escenarios. Otros países no, otros países se mantienen y es el Congreso el que selecciona todo. Claro. ¿Y por así qué funciona. allá sí puede ser y acá no? ¿Por qué no regresar a la Asamblea en este caso? Se podría regresar, pero eso tiene un alto nivel de rechazo. Lo tuvo en su momento y lo tendría ahora, está de seguro. Pero ¿cómo mejoramos o cómo le devolvemos la confianza al Consejo permanente? La respuesta fácil, Jimmy, es a través de la creación de una cultura ciudadana diferente. Ya. Esa es la respuesta fácil. Lo que pasa es que la respuesta fácil para salir de esta mesa, pero eso implica la construcción de un tejido social de decenas de años. Personas, ¿no? Pero por supuesto que sí. Culturalmente, definitivamente. si una porción mayoritaria de ecuatorianos pensaba que la democracia se puede manejar sin partidos y sin Congreso, claro que tenemos un problema en las personas. No estamos entendiendo nuestro rol en una sociedad democrática. Ahora, al Consejo, con las facultades que hoy tiene, ¿qué le agregaría, Javier, para fortalecer la transparencia y devolverle la confianza? ¿Qué más tecnología para que los procesos sean tan públicos, que se filmen, qué sé yo, ¿no? Lo que pueda llevar a mayores niveles de transparencia y de participación, que sea la mayor cantidad cruzada de gente la que pueda... Aquí el problema es que la designación muchas veces queda finalmente en manos de una o de un grupúsculo de personas. Una persona Claro. o un grupúsculo son los que determinan quién está en las instituciones públicas. Si uno puede lograr tipos de designación en las cuales haya presiones cruzadas, que es lo que los gringos llaman desde más de 200 años checks and balances, pesos y contrapesos, es no una garantía, pero sí disminuye las posibilidades de que esas personas obedezcan a un solo grupo. Y en ese sentido, ¿cuál es el balance que usted hace del trabajo hecho por el transitorio? Que a decir de quienes defienden sus tesis y el trabajo realizado ha sido el adalid de la reinstitucionalización del Estado, no ha habido nada más democrático, más serio, más justo y más transparente. Yo creo que hay que ser bastante crítico con lo que se hizo por parte del Consejo Transitorio. Realmente creo que la invención de facultades extraordinarias, la atribución de designación de autoridades para las cuales claramente no tenían competencia, la destitución de autoridades para las cuales no tenían claramente competencia, como la Corte Constitucional, la organización de procedimientos en los cuales no se respetaron garantías básicas del debido proceso en temas de imparcialidad, de propia competencia en el caso de la Corte Constitucional, de derecho de apelación, porque se hacía ante el mismo órgano, lo cual es simplemente abusivo. Juez y parte era. Juez y parte completamente, eso en el derecho internacional se lo toma a risa, no, nadie se toma en serio un derecho de apelación en el cual apela. Eso es lo malo, y lo bueno... Yo no sé, con tantas cosas malas, lo bueno es aprender de los errores. Está bien. Hay mucha gente que se pregunta, y lo estamos conversando permanentemente aquí, los jóvenes, la nueva generación de políticos, etcétera. Entiendo que usted forma parte de un grupo de analistas jóvenes de este país. ¿Qué opinan con respecto a lo que está sucediendo en el país? Es decir, ¿cabe que nuevos políticos salgan a la palestra o definitivamente ¿O por qué no hay gente nueva que hace política? después de todo lo que ¿Por qué vemos? los jóvenes no quieren activar? Sabes que yo creo que la respuesta también tiene que ser como analizar el contexto nuevamente, poner una cuestión más generacional para explicarlo así. Tal vez entendamos que tenemos 40 años viviendo en democracia, no es mucho tiempo realmente, desde el 79 que volvió la democracia, estamos en 2019, son 40 años. Y básicamente hemos tenido tres fuerzas dominantes en la política nacional en ese periodo. La primera era el CFP, que murió abruptamente en el 81 con la muerte tanto de Roldós en el supuesto accidente de aviación y el infarto fulminante que acabó con la vida de Assad Bucaram el mismo noviembre del 81. Se abre un vacío de poder, gobierna un tiempo Hurtado, que es el tipo más intrascendente de la presidencia de la República de este país, y llega el siguiente hombre fuerte, que gobierna durante 20 años, más o menos a placer, de una forma vertical y visceral, León Febres Cordero. Cuando mengua el poder de Febres Cordero, emerge una nueva figura que es Rafael Correa. Y ahorita está el periodo menguante de Correa, pero yo no creo que cambie la fuerza dominante. Porque no lo califica, califica la intercesión ascendente de Hurtado, lo voy a calificar enseguida. Pero lo voy a calificar enseguida. Perdóneme. Entonces, yo no siento que este periodo de Correa haya terminado realmente. Yo creo que
Y ahí es donde entro a calificar al Consejo y luego cierro con mi evaluación de lo que Correa pudo haber significado para este país, o lo que yo entiendo que significó. Pero en cuanto al Consejo, yo creo que intentó descorreizar al país. Incluso los analistas que lo ven de la forma más elogiosa creen que eso es un tinte de elogio, cuando para hacer eso se comportaron igual que como se comportaba Correa, con lo cual me parece que elogiar es hacerse daño a sí mismo planteado de esa manera. El Consejo buscó descorreizar al país y yo tengo malas noticias para la gente que quiera el Consejo, fracasó en su intento. Correa, después de que este periodo que está sucediendo, que para mí es un periodo Moreno-Nebot, Moreno es el personaje desechable que sirve para que Nebot encuentre la presidencia que tanto soñó. En este periodo yo creo que igual va a ser breve. Yo no creo que dure tanto. Durará en el mejor de los casos la presidencia de Nebot, pero va a volver Correa, porque la derecha en el poder va a ser como el gato Macri en Argentina, un desastre. Pero y va 25... la teoría del péndulo a volver como funcionó siempre en este país. Yo recuerde, con excepción de Correa. ¿Con qué base si él jurídicamente no puede regresar? Claro, 25 Eso juicios. va a cambiar. En política 5 años es una eternidad. Y cuando la gente quiere otra cosa, las cosas hacen lo que la gente desea. De aquí a 5 años, pero lo mismo decían de Andaluz Bucaramanga y estuvo casi 20 años afuera. Realmente comparar la fuerza política de uno con otro creo que no le hace justicia a una persona que duró 10 años en el poder, reelecta siempre, sin fallar, y otro tipo que lo sacaron a los 6 meses. Ahora, actos de corrupción. Creo Javier, que no resiste la comparación de ningún tipo. Javier, volvamos a aterrizar en el Consejo. Entonces, si quieren cambiarle las funciones, sería necesaria una asamblea constituyente, Sí, no enmienda. si quieren sacarlo, sí. Si quieren sacarlo, luego pueden hacer reformar, ahí sí consulta. Ahí puedes tener un mecanismo menos exigente, pero que igual tampoco es... Pero usted es más partidario mejor de ver de qué manera se fortalece una institución. ¿Por qué dañarla? Trabajo. A ver, y no le tomemos el pelo a la gente también, Jimmy, porque mira, cuando a la gente se la convocó el 4 de febrero, se la convocó para que ese consejo subsista, no para eliminarlo. Si hubieran querido eliminarlo, hubieran dicho a la gente: oye, alcancemos con esto, lo sacamos, o se queda o se va. Se queda, se va. En esa misma consulta. Pero luego nos dicen que se quede este consejo, subsiste todo el pero de adorno. Y ahora que ya no les gusta, que ya supuestamente se cumplió la función de descorreizar al país, ahora sí queremos que se vaya. E hicieron campaña en las instituciones del Estado. Eso es una falta del principio de imparcialidad, lo que hizo las autoridades del CNE sobre este tema, espantosa, grosera, de verdad grosera, de un país de sainete. No es serio pedirle a la gente que opine sobre algo, que la gente te dé la razón y después decirle: sabes que ya no nos gusta tu opinión de que esto se mantenga, queremos sacarlo del juego, porque ahora ya no nos sirve. Entonces, ¿para qué le pidieron legitimidad a la gente? Y además, además habría que agregar algo: no corremos el riesgo de que ya la gente no crea en las consultas. Pero por supuesto. Pregunte: ¿para qué me vas a consultar si al final de cuentas vas a hacer lo que te dé la gana? Un poco así, ¿no? Exactamente. Tal vez exagerando. Esa es la tomadura de pelo que se le ha hecho, sí. Bien, ahora, ¿no será porque también nosotros recién empezamos como a habituarnos a que se nos consulte? Porque acordémonos de que antes no se nos preguntaba nada. Bueno, sí se preguntaba, Jimmy. La verdad es que este país dijo claras muchas cosas. Incluso habló de la alternabilidad democrática el 94. Hubo una consulta famosa que fue políticamente la que arruinó a Febres Cordero, cuando una serie de temas que Febres Cordero postulaba como progresista recibieron un no el 86, y eso significó un debacle en su periodo presidencial. Se ha consultado a la gente, se la ha consultado con distintas intenciones, y yo creo que siempre ha habido una suerte de politiquería en cada una de las consultas. Tal vez yo quise compararlo con cómo se consulta en Europa con tanta frecuencia. Y ciertamente ha habido mucha más frecuencia, y eso sí estoy completamente de acuerdo. Hoy en los últimos 10 años, y también por el diseño constitucional que se tuvo y las intenciones políticas que hubo detrás de ese diseño, la consulta popular se ha agudizado, y también lo ha hecho Moreno. Es una herramienta que se ha usado, y habría que ver si ya un gobierno abiertamente de derechas apelaría a ello. Yo, por ejemplo, creo que un gobierno de derechas corta esa opción y no consulta nada a nadie. Nebot te dirá, como te dice como alcalde: lo que dice mi plan de gobierno es lo que yo voy a hacer, y a consultar a los pastores. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Sí, cómo no. Un tema que conversábamos antes de empezar esta entrevista es que la sociedad está empezando a perder los estribos. La violencia social supera a la criminal. Mi pregunta es: ¿qué hacer para detener esta ola de intolerancia que ya hay en el país? Chuta, esa es me encantaría tener una respuesta a eso. Hay que recuperar tejido social, realmente, y eso se hace con políticas que son desde abajo hacia arriba, como decía un expresidente, Rodrigo Borja, que tenía esa frase, pero que son políticas. O sea, esto de abajo hacia arriba no lo inventó Borja, por supuesto, es una teoría de desarrollo social, y que ciertamente yo creo que estaría en la base de la recuperación de la confianza. Yo creo que
un grave problema que tenemos los ecuatorianos es la falta de confianza interpersonal. La gente tradicionalmente en política, fuera de ella, y esto es algo que ha sido advertido en análisis de órganos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el BID, cuando hace estudios sobre este tipo de cosas, los estudios de la Universidad de Vanderbilt o de cultura política en general, arrojan ese resultado. El ecuatoriano confía en pequeños grupos que no son políticos, confía en su familia y confía en su núcleo religioso. Son sus grupos de confianza. Eso le prestan plata, le dan cariño, le dan confort, le dan el abrazo que necesita. En la política no le interesa a nadie nada y por eso dejan que cualquiera haga lo que quiera y les da igual. Es la verdad. Alguien dijo que, por ejemplo, aquí es muy fácil ser candidato, ¿no? Que debería la ley incluso ser mucho más exigente para quienes aspiren a ser candidatos a alcaldes, prefectos, presidentes de la República, asambleístas. ¿Usted es partidario de que haya efectivamente una especie de endurecimiento de las exigencias, de requisitos, etcétera? Sí. Es un problema que se ha advertido y que es un problema que tiene que ver. Pensemos en esto, los derechos cuestan, los derechos no son una invención teórica que se hace gratis. Los derechos cuestan, votar cuesta, el derecho a elegir que todos nosotros ejercemos cada cierto tiempo cuesta millones de dólares, no es que cuesta 1 millón, 2 millones, cuesta fortunas que uno no podría uno mismo hacer una elección, ni 10 personas para plantearse hacer una elección en la que participen millones. 100 millones de personas, 100 millones de dólares cuesta alrededor de eso costó la última elección. Uno piensa en cuánto de ese dinero se invierte para personas que deciden postular. Y uno está pensando que hay gente, y solo hay que ser un poco malicioso. Hay gente que ve esto una forma de redistribuir riqueza de lo público a lo privado a través de la participación de pequeños grupos que reciben mucho más de lo que realmente le devuelven a la sociedad como partido político. Y eso económicamente es ineficiente. Gastas fortunas en don nadie. Así de sencillo. Gente que no le aporta a la política mayor cosa, ni chicha ni limonada. En 15 minutos de popularidad, como dijo alguien. Y eso no sirve para nada, salvo para enriquecer a unos cuantos avivatos que viven alrededor de la política y los que ponen la cara. Y no es, con eso terminamos ya. No es necesario entonces, a lo mejor, en este mismo marco de endurecimiento, de requisitos, que haya menos partidos políticos, menos completamente, políticos. Sí, completamente, sí. Yo creo que hay que favorecer una política que trate de concentrar en un menor número de movimientos una importante variedad de opciones ideológicas. Creo que ese sería un escenario óptimo. Pero creo que seguir gastando en nombre de la democracia, en pequeños movimientos que realmente no aportan mayormente, es perder plata, es gastar polvo en gallinazo. Quiero reiterar, don JJ, el hecho de que tenemos que recuperar la tolerancia. Si no, no nos vamos a poner de acuerdo en nada, y menos en temas tan difíciles, por ejemplo, como el aborto. Claro que sí. Que no sé si tenemos la madurez como nación para presentarnos a conversar sobre un tema tan complejo, ¿no? Exactamente. Bueno, habrá opciones para otra conversación con Javier, aunque no es muy amigo de las entrevistas, creo, pero le agradecemos mucho por haber venido. Valiosísimo su aporte acá. ¿Hay tiempo para una pausa o ya no? Yo creo que ya no, ¿verdad, Nicole? Muchas gracias a Javier Flores Aguirre, abogado Javier Flores Aguirre, que nos ha acompañado hoy. Él es especialista en Derecho Internacional Constitucional y máster en políticas públicas. Más importante es que tiene un amplio conocimiento de la realidad nacional, eso es muy importante. En un café con JJ, de lunes a viernes por Teleradio 1350 y RTW24.